Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy prepárense porque vamos a desatar una tormenta de emociones y nostalgia. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de miles de fans alrededor del mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos protagonistas que nos robaron el aliento, que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero en la pantalla. Pero ¿qué pasa cuando estos dos ídolos se unen fuera de las cámaras, o más bien, bajo los reflectores de un evento especial? Hoy vamos a explorar la marca que los une, ese lazo invisible pero potentísimo que capturó nuestra atención y que aún hoy, muchos años después, sigue avivando la llama de la curiosidad y la esperanza de volver a verlos juntos. Así que si eres fan de ellos, si te emocionaste con Erkenci y te preguntas qué los une más allá de esa increíble química, quédate conmigo hasta el final. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Comenzamos. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que son sinónimo de éxito y carisma. Sus caminos se cruzaron de forma mágica en Erkenci, la serie que los catapultó a la fama internacional y que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era palpable, eléctrica, algo que rara vez se ve en la televisión. Desde el primer momento en que Can David, el fotógrafo impulsivo y soñador, se cruzó con Sanem, la chica que aspiraba a ser escritora, supimos que estábamos presenciando algo especial. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba amor, pasión y una conexión genuina. Y esa conexión, créanme, no se limitó solo a la ficción. Claro, todos sabemos que en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, especialmente cuando los actores interpretan a parejas tan convincentes. Pero en el caso de Can y Demet, hubo algo más. Hubo momentos, eventos, que demostraron que su unión trascendía las cámaras. Y el escenario, ese lugar mágico donde las historias cobran vida y los sueños se hacen tangibles, fue testigo de uno de esos momentos más icónicos. Estoy hablando, por supuesto, de su aparición juntos en el escenario de los Pantene Kelebekoduyeri, los premios Mariposa de Oro de Turquía, un evento de gran prestigio en la industria del entretenimiento. Imaginen la escena, una multitud expectante, las luces deslumbrantes, la alfombra roja brillando. Y de repente aparecen ellos. Can Yaman con esa sonrisa que derrite corazones, y Demet Özdemir, radiante y elegante. No solo estaban juntos como compañeros de reparto, sino que compartieron ese momento como si fueran, en ese instante, la personificación del amor que habían transmitido en Erkenci. La ovación del público fue ensordecedora. Era como si todos sintieran esa misma energía, esa misma conexión que nosotros, los espectadores, habíamos experimentado al verlos en la televisión. Y es que, seamos sinceros, la forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, incluso la forma en que se apoyaban mutuamente al caminar por el escenario, era conmovedora. No era solo una presentación formal, se sentía como si estuvieran compartiendo un logro, un momento importante en sus carreras, pero también un momento personal. En ese instante el escenario se convirtió en el epicentro de la emoción, y ellos, Can y Demet, eran el corazón de todo. Pero, ¿qué es lo que realmente los une más allá de esa química innegable y esos momentos compartidos en eventos? La marca que los une es, ante todo, el éxito rotundo que cosecharon juntos. Erkenci no fue solo una serie más, fue un fenómeno. Rompió récords de audiencia, se vendió a más de 50 países y lanzó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. Esta experiencia compartida, este viaje de éxito, crea un vínculo especial entre los actores. Han vivido juntos el auge de sus carreras, han sentido la presión y la gloria de ser las estrellas de un proyecto que conquistó al mundo. La magnitud de ese éxito, la repercusión global que tuvo la serie, es un hilo conductor inquebrantable en sus trayectorias. Han compartido la misma ola de fama, los mismos desafíos de gestionar un reconocimiento masivo y la misma gratitud hacia el público que los elevó a la categoría de ídolos. Además de esto, está la admiración mutua. Si bien no siempre lo expresan de forma explícita en público, se percibe una genuina estima profesional. Ambos son actores talentosos y dedicados, y es probable que se reconozcan y valoren el trabajo del otro. La forma en que interactuaban durante las entrevistas promocionales de la serie, con respeto y buen humor, también sugería una relación de camaradería sólida. En cada conversación, en cada aparición conjunta, se vislumbraba un respeto profesional que iba más allá de las líneas de un guión.
Khan ha elogiado en diversas ocasiones la profesionalidad y el talento de Demet y viceversa. Esta admiración mutua es un pilar fundamental de su conexión, un reconocimiento de que ambos aportaron piezas esenciales para que Erkenci-Kush fuera el éxito que fue. Y luego está, por supuesto, ese asterisco intangible, esa chispa que el público vio y amó. Los fans somos muy perceptivos. Sentimos cuando hay algo real, cuando la conexión va más allá de un guión. Y en el caso de Khan y Demet, esa chispa era innegable. Esa percepción colectiva de su posible relación, aunque nunca confirmada oficialmente, se convirtió en una parte de la marca que los une. Es la fantasía compartida por millones de fans que se enamoraron de su historia en pantalla y desearon que esa historia continuara en la vida real. Esta proyección de deseos por parte de la audiencia ha sido un factor crucial en la perpetuación de su conexión en la memoria colectiva. Los fans no solo se enamoraron de los personajes, sino que proyectaron sus propias esperanzas y sueños en la relación de los actores, creando un universo paralelo donde su amor era una realidad tangible. El evento de los asterisco Pantene Altkelebekodujeri fue una manifestación pública de esta conexión. No se trataba solo de recibir un premio, se trataba de compartir ese momento de gloria como un equipo, como una pareja icónica que la audiencia había adoptado. La forma en que se sonreían, como él le susurraba algo al oído, como ella se apoyaba ligeramente en su brazo. Esos pequeños detalles, tan íntimos y a la vez tan públicos, alimentaron aún más la imaginación de los seguidores. La manera en que se presentaban juntos en eventos, la forma en que se dirigían al público, todo estaba impregnado de una complicidad que iba más allá de la simple presentación de un proyecto. Parecía que por un instante el telón de la ficción se descorría para dejar entrever una conexión que resonaba en la vida real. La ovación del público no era solo por el premio obtenido, sino por la presencia de esa pareja que había marcado un antes y un después en sus vidas. Piensen en cuántos dúos de actores logran generar una conexión tan profunda con su público. Son pocos. Y Can Yaman y Demet Özdemir lo consiguieron. Su éxito en Erkenci-Kush no fue solo por la trama o la dirección, sino porque ellos, como pareja actoral, crearon una magia que traspasó la pantalla. El público se involucró emocionalmente con su historia, y ese involucramiento se extendió a su vida fuera de la serie. La empatía que generaron fue tan fuerte que los espectadores comenzaron a verlos no solo como actores, sino como extensiones de los personajes que amaban. Esta identificación total es un regalo para cualquier producción y, en este caso, se convirtió en un factor determinante para solidificar la marca Khan Demet. La marca que los une, por lo tanto, es una amalgama de varios elementos: el asterisco éxito profesional compartido, la asterisco admiración mutua, la asterisco química innegable en pantalla y la asterisco proyección de los deseos de los fans. Es esa poderosa combinación la que hace que un evento como su aparición conjunta en los premios sea tan significativo y memorable. No es solo una foto o un vídeo, es un símbolo de todo lo que representaron para su audiencia. Es un recordatorio de que en la era de la información y las redes sociales, la conexión entre los artistas y su público puede ser tan fuerte y duradera como cualquier producción televisiva. Es importante recordar que si bien la especulación y los rumores son parte del mundo del espectáculo, y a menudo surgen de la admiración genuina de los fans, la realidad de las relaciones personales es compleja. Lo que sí es indiscutible es el impacto que tuvieron juntos. Crearon una historia de amor que resonó en millones de hogares, y esa historia dejó una huella imborrable en sus carreras y en la memoria de sus seguidores. La industria del entretenimiento a menudo se nutre de la fantasía, y Khan y Demet, a través de su trabajo y su carisma, nos regalaron una fantasía que muchos deseamos que se hiciera realidad. Pero más allá de los deseos, su legado artístico es innegable. Y ese escenario en los Pantene Altkelebekodujeri fue, en muchos sentidos, el epítome de esa conexión. Fue un momento en el que la ficción y la realidad parecieron fusionarse brevemente, donde la ovación del público era un eco de los aplausos que merecían por su trabajo y, quizás, por esa química que nos hizo soñar. Fue una celebración de su éxito, de su talento y, para muchos, de la esperanza de que esa magia que vimos en Erkenci-Kush tuviera un eco en la vida real. Ese momento capturó la esencia de lo que significaron para millones de personas, una historia de amor que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón. Sus carreras han seguido caminos diferentes desde entonces, cada uno cosechando éxitos individuales y proyectos propios. Can Yaman ha explorado proyectos internacionales, ganando reconocimiento en Italia y otros países europeos, demostrando su versatilidad y su ambición.
On por conquistar nuevos mercados. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en producciones turcas de gran calidad, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ambos han evolucionado como artistas, pero esa marca que los une, ese capítulo inolvidable que escribieron juntos en la historia de las series turcas, sigue vigente. Y cada vez que aparece una foto de ellos juntos, o que se menciona su nombre en el mismo contexto, ese recuerdo, esa emoción, vuelve a aflorar con la misma intensidad que el primer día. Así que, ¿qué es lo que los une realmente? Es la historia de Erkencikus, el éxito arrollador que compartieron, la química que encendió las pantallas y la admiración de un público que se enamoró de ellos como pareja. Y momentos como su aparición en el escenario de los Pantene Altkelebekoduyeri son la prueba tangible de esa conexión especial, un recordatorio de que a veces, la magia que vemos en la televisión tiene una fuerza que va mucho más allá de las cámaras. Es un testimonio de cómo dos personas, a través de su talento y su conexión, pueden crear un impacto duradero en la cultura popular y en la vida de sus seguidores. Bueno, y hasta aquí llegamos con nuestro viaje por el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado esa marca intangible pero poderosa que los une, desde la química en Erkencikus hasta ese inolvidable momento en el escenario de los premios. Hemos profundizado en los elementos que conformaron esa conexión tan especial, el éxito compartido que los unió profesionalmente, la admiración mutua que los fortaleció como colegas, la química en pantalla que cautivó al público y, por supuesto, la proyección de los deseos de los fans que alimentaron la fantasía. Espero que hayan disfrutado recordando y analizando esta conexión tan especial. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su compañía y su entusiasmo son lo que hacen que este canal sea posible. Me encanta compartir con ustedes estas historias que nos mueven y nos conectan con las producciones que amamos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Les emocionó su aparición en los premios? ¿Creen que su química trascendió la pantalla? ¿Hay algún otro momento que consideren que define su conexión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son fundamentales para seguir creciendo y creando contenido que realmente les interese. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para que YouTube sepa que les interesó el contenido y así poder llegar a más amantes de las series turcas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas dos estrellas turcas. Que la emoción de recordar a Can y Demet se multiplique. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que nunca se pierdan nuestras próximas historias y análisis. Tenemos un montón de contenido emocionante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!